Un día más, gracias a Dios, ¿verdad? Les da la bienvenida a la iglesia Atlanta. Qué bueno que están aquí, hermanos, y vamos a empezar con una oración. Si nos ponemos de pie, de favor. Vamos a orar al Señor. Señor Padre bendito, a ti te damos la honra y la gloria, Señor Padre bendito, porque eres el Todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Padre bendito, gracias por darnos la oportunidad de venir a escuchar tu palabra, Señor Padre bendito. Te pido que tú dirijas este culto, Señor, para que pongas palabras en Juan Carlos, Señor Padre bendito, para que las podamos entender, Señor mío, que sean digeribles, Señor mío, y también por las alabanzas, Señor mío, para gloria y honra tuya, Señor mío. También gracias te doy, Padre bendito, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor Padre bendito, que estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor Padre bendito, y que sabemos que tú nos bendices, Padre bendito, día a día, Señor Padre Santo. Y te pido por los que faltan por venir, que si les vas a permitir venir, que lleguen con bien, Señor Padre bendito. Gracias, te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén. Vamos a leer Proverbios 19, hermanos, si gustan buscarlos, por favor. Eres para mí rosa de jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio y despertar. No puedo vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó con su amor, mis brazos extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será, mi corazón de paz se lo lleno. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Mi corazón captó con su amor, sus brazos extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será, mi corazón de paz se lo lleno. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Refugio y tempestad, no puedo vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó con su amor, sus brazos extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será, mi corazón de paz se lo lleno. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Enamorado de Jesús, mi corazón captó con su amor, sus brazos extendió, todo cambió con su amor. Corazón de paz se lo lleno, estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol.
Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. Esdras preparó su corazón para incumplir la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para así cumplir las escrituras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Esdras preparó su corazón para así cumplir las escrituras. Esdras preparó su corazón para enseñar la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para enseñar las escrituras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Esdras preparó su corazón para enseñar las escrituras. Ve que se sale uno, dices, ahora que dije, habré dicho algo que les molestó, algo así sucede, pero sobre advertencia no hay engaño, para que no se vayan a sacar de onda. Se sale. Pues buenos días, mis hermanos, it's great to see you again. Quién sabe qué dije, pero sonó pantallador, ¿verdad? Pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio de 1 Corintios 7.
Ahí vamos a estar estacionados todavía un rato más con 1 Corintios 7. Y vamos a recordar un poquito para no perder el contexto, porque es bien importante el contexto de lo que hemos estado hablando. A ver, para que no se me aburran, ¿qué fue lo que motivó a Pablo a escribir esta carta? Ajá, había problemas en Corinto había problemas, ¿sí? Esto lo motiva a escribir una carta para corregir esos problemas. ¿Y cómo fue que se enteró Pablo? Ahora sí ya no se les olvida, ¿verdad? No, a fuerza de estarles repite, ya. Si al final de que terminamos esta carta no aprendió nada de Corintios, pero se aprendió al menos que fue la familia de Cloé, ya es ganancia. Al menos sí se aprendió quiénes. Pablo está lejos y se entera por los de Cloé que hay problemas en Corinto. Y uno de esos problemas era, como dijo Pati, primero la división. Y esta división era causa por pensar como piensa el mundo, por darle importancia a las cosas que el mundo le da importancia en vez de darle importancia a las cosas que Dios le da importancia. Y esto generó división entre ellos y cada quien tenía su partido, parecía eso el INE, a ver de qué partido era cada quien. Y después de que les dice que el que murió por ellos fue fue Jesús, no Pablo ni Apolos, pasa otro tema, un escándalo sexual que había dentro de la iglesia, un problema de alguien andaba con su madrastra metiéndose con ella, ¿sí? Y la congregación, en vez de disciplinarlos, se ufanaban, decían, somos de amplio criterio, que no sé qué. Y Pablo les da su buena regaña, dice, ¿no? Y luego otro problema, se peleaban entre ellos, o sea, y dice Pablo, no solamente está mal que se peleen entre ustedes, sino que todavía llevan sus casos ante los tribunales de incrédulos. Pues que no hay aquí un sabio que pueda poner orden aquí. Y luego vuelve a tratar otra vez el tema de la inmoralidad. Recuerden que Corinto era una ciudad que estaba hundida en la inmoralidad sexual. Vivir al estilo corintio era sinónimo de perversión sexual. Y entonces ellos tenían un lema que así como los alimentos son para el vientre, pues también el placer sexual es para el cuerpo. Así que si el estómago pide comida, hay que darle comida. Si el cuerpo humano pide placer sexual, hay que darle placer sexual. Y Pablo concluye capítulo 6 diciendo, huid de la fornicación, ¿sí? Entonces hasta ahí son por los problemas que Pablo se entera porque les llega esta carta, ¿sí? Se lo dicen. Pero a partir del capítulo 7, Pablo va a empezar a tratar problemas o va a dar respuesta a preguntas que le hacen los corintios. Porque vean lo que dice el versículo 7:1 de Corintios. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿sí? Entonces, ¿esto qué se deduce? Que los corintios le mandaron una carta a Pablo, ¿sí? Haciéndole preguntas, pero ¿qué preguntas le hacían? Como esa carta se perdió, no existe, no podemos saber qué le preguntaban, pero se puede deducir que era lo que le preguntaban. Miren, por ejemplo, observen, hagan de cuenta, suena mi teléfono y yo contesto. Ustedes no están en altavoz. Y le digo, te dije que le apagues a los frijoles en media hora. Ustedes no oyeron lo que me dijo, pero ¿qué deducen que me preguntaron? ¿A qué hora le apago a los frijoles? Entonces, aunque ustedes no lo oyeron, deducen, ¿sí? ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Sí? Entonces, lo primero que vimos en el capítulo 1 es que, como había tanta inmoralidad sexual, alguien le dijo a Pablo, oye Pablo, ¿no será mejor que el hombre ya no toque a la mujer para nada y se acabe el problema de las fornicaciones? ¿Sí? Al parecer eso fue lo que le preguntaban a Pablo. Y Pablo le dice, hombre, qué bueno sería que un hombre no toque a una mujer, pero, ¿se acuerdan del pero? ¿Sí? A causa de las fornicaciones, cada quien tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio esposo, ¿sí? Y eso va a ayudar al problema de las fornicaciones, que no, el matrimonio no lo resuelve totalmente, pero es una gran ayuda. Y acuerdan lo que vimos ahí cuando Pablo le está diciendo, un matrimonio sin sexo no solamente es contra natura, es pecado, ¿sí? Y de eso tendremos que dar cuentas. Y les dice, el hombre cumpla con su deber conyugal, ¿sí? Y la mujer cumpla con su deber conyugal, lo pone como un deber, ¿sí? Y dice, no se nieguen el uno al otro, tu cuerpo le pertenece a tu pareja. Y eso es lo que está tratando Pablo al inicio del capítulo 7. Él da respuesta a eso de que, oye Pablo, ¿no sería mejor el celibato, o sea, abstinencia sexual?
Y Pablo dice, sería bueno que fueran como yo, pero si no tienen ese don de continencia, ¿qué les dice? Cásense mejor, porque mejor casarse que vivir quemándose, ¿sí? Bueno, él da respuesta del versículo 1 al 7. Luego le preguntan consejos sobre los solteros y las viudas, ¿se acuerdan? En cuanto a los solteros, y dijimos que solteros incluía divorciados, viudos, abandonados, que en ese momento estaban. Y las viudas, ¿qué consejos? ¿Recuerdan qué consejo les da Pablo? A los solteros. A los solteros. Bueno, a las viudas. Que se case, ¿sí? Porque si no luego anda ahí de loquilla, y entonces Pablo recomienda que se case. A los demás dice, qué bueno que se quedaran como yo, pero nuevamente, el principio es ese, qué bueno que se quedan como yo. ¿Para qué se complican la vida con el matrimonio? ¿Sí? Pero si no tienes don de continencia, cásate. Les dice tanto a solteros como a casados, ¿sí? Y luego vuelve a tocar el tema y le preguntan, se deduce que le están preguntando, oye Pablo, ¿y ya casados me puedo divorciar? ¿Recuerdan que les dijo Pablo? No te puedes divorciar, no te puedes divorciar. Y pone como ejemplo lo que enseñó Jesús en Mateo, que Jesús dijo, el matrimonio es para toda la vida, pero hay una excepción, ¿sí? Una excepción que dice, salvo por causa de fornicación, puedes divorciarte, ¿sí? Entonces dijimos que esa palabra fornicación era la palabra griega porneia, de donde viene la palabra pornografía, pero es un término muy amplio, ¿sí? Es un término muy amplio, es cualquier perversión de tipo sexual. Entonces puede divorciarse. Pero dice, pero quédese sin casar o qué, quédese sin casar. No. Son dos creyentes, ¿sí? Pero uno comete adulterio, ¿sí? Entonces dice, si cometió adulterio, tienes toda la libertad de hacer un divorcio legítimo. Pero el divorcio es la última opción. La primera opción es el perdón, sobre todo cuando se trata de un adulterio no arrepentido. Cuando el adúltero persiste en vivir en adulterio, ahí dices, bueno, tienes todo y te puedes divorciar sin pecar. Pero quédate así, ¿por qué? A ver si te logras reconciliar. O sea, que quede abierta la posibilidad de volverse a reconciliar, porque Dios detesta el divorcio. Pero obviamente que si la parte ofensora se vuelve a casar por ahí, pues ya está dando base para arriba. Y luego les pregunta, bueno Pablo, otro caso, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy casado, yo soy creyente, pero mi esposa no es creyente. ¿No me contamina tener sexo con ella si ella no es creyente? O viceversa, la esposa es creyente, pero el esposo no. Y tenían dudas, ¿qué pasa en cuanto a la intimidad sexual? ¿No me hace impuro? ¿Sí? ¿No será mejor dejarlo? Y contesta Pablo, no puedes dejarlo. Si no hay una base legítima, no puedes dejarlo nada más porque él no es creyente. Tienes que quedarte con él. ¿Sí? Pues dice, porque estando bajo tu influencia, puede llegar a conocer a Cristo. Ahora bien, dice Pablo, pero si él es el que decide irse, porque ya no te soporta verte con la Biblia todo el día, déjalo que se vaya, ¿sí? Porque Dios no nos ha llamado nos ha llamado a paz, no a servidumbre, ¿no? Entonces, Dios no nos llama para que nuestro matrimonio sea un infierno, ¿no? Entonces, que se vaya. Entonces, hasta ahí se queda la cosa, ¿sí? Eso vimos hasta el versículo 16 hace 8 días, si no mal recuerdan, hasta ahí le llegamos. Ahora, siguen las dudas, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver ahora, ¿sí? Lo que continúa, ¿sí? Miren, es bien importante que entendamos el contexto de lo que está hablando Pablo, ¿sí? Pablo está hablando de relaciones entre hombre y mujer, ¿sí? De eso está hablando, de eso viene hablando, ¿sí? Entonces, podría darse el caso de alguien, por lo que va a decir después de alguien, bueno Pablo, yo ya anduve con una, luego me metí con otra, y luego anduve con otra, con esta tuve hijos, con aquella también, pero después se convierte a Cristo, ¿Qué hace ese hombre que se acaba de convertir a Cristo? ¿Sí? Dice, ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál regreso? ¿A cuál dejo? Entonces ese tipo de preguntas surgen, ¿sí?
Entonces, algunos comentaristas ¿quién leyó este pasaje antes de venir aquí? Una leidita así somera. Armandito, ¿está sencillo el pasaje? Le digo a Armandito, ni con Gog y Magog sufrí tanto. Dije, 7 versículos van a estar papita, ¿sí? Y yo creo que es lo que más me ha costado trabajo entender este pasaje, porque aparentemente viene hablando de una cosa y de repente se mete otro tema, y eso es lo que a mí me descontroló. Se está saliendo del tema, ¿por qué? Pero después de dale y buscar, investigar y todo, bueno, creo que tiene una razón. Pero les digo, es importante que entendamos el contexto, ¿sí? Lo último que dice Pablo antes de esto es, si se quiere ir el marido incrédulo, que se vaya, ¿sí? No es lo ideal, pero como les dije, Dios no nos ha llamado a servidumbre. Entonces Pablo viene hablando de un tema relación hombre-mujer, hasta ahí vamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a orar porque lo que viene no está nada sencillo, bueno, al menos para mí no fue así, y espero que Dios nos ayude a entender esto. Amado Padre Celestial, primeramente gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos concediste esta mañana de estar aquí reunidos en tu nombre y poder estudiar tu santa palabra y ser enseñados por medio de ellas. Padre, reconozco mi incapacidad, ¿sí?, mi impotencia para entender este pasaje con claridad. Te pido me ayudes a poder explicarlo, que sea tu palabra lo que yo estoy enseñando y no mis propias ideas, Señor. Pon en nosotros ese deseo de aprender más de ti, Señor, y danos un corazón esta mañana que sea un corazón entendido y atento a tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, ahora sí, versículo 17. ¿Con qué palabra comienza? Pero es una adversativa. Pero significa que lo que va a decir a después, es lo que les digo. Pablo viene hablando de un tema, pero significa que lo que va a decir después tiene relación con lo que acaba de decir, ¿sí? Pero lo empieza a leer, dices, pero yo no le veo la relación. Bueno, dice, leamos el versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pero, lo que digo, hay relación entre lo que acaba de decir con lo que va a decir. Cada uno como el Señor le repartió. Fíjese, en el griego la sintaxis es bien importante. La sintaxis se refiere en la oración, qué palabras, cómo están acomodadas las palabras. Y entonces, en la sintaxis griega, cuando dice cada uno, quiere decir que el énfasis está ahí, en cada uno, ¿sí? Cada uno como el Señor le repartió. Ahora, ¿qué quiere decir? Al decir cada uno, quiere decir que cada persona, cada uno de nosotros somos diferentes, ¿sí? Todos hemos vivido circunstancias diferentes, ¿sí? Pero vean lo que dice, como el Señor le repartió. ¿Pero qué quiere decir esto de le repartió? Quiere decir lo que Dios te asignó, lo que Dios determinó para tu vida. ¿Me explico? Cada uno, como Dios, todos hemos vivido circunstancias, algunos quizá tormentosas, otros más tranquilos, pero dice, cada uno como Dios le asignó, como Dios le determinó para tu vida, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. Las circunstancias en las que cada uno de nosotros ha vivido no fueron objeción para que Dios nos salvara, ¿sí? Algunos los pudo salvar después de relaciones tormentosas, Dios lo puede salvar. A otros los puede haber salvado en la cárcel, ¿sí? A otros los puede haber salvado en su trabajo. A otros quizá Dios hizo que perdiera su trabajo para salvarlo. O sea, cada uno hemos vivido diferentes circunstancias. Bueno, Pablo está diciendo que cada uno como el Señor le repartió y como Dios lo llamó. ¿A qué se refiere esto de como Dios lo llamó? Ya vimos que asignó, quiere decir todas las circunstancias que han rodeado tu vida, Dios las ha determinado, ¿sí? Ahora, como Dios lo llamó a cada uno, ahora el énfasis está poner primero a Dios. Como Dios lo llamó, el énfasis está en Dios, que es Dios el que llama. En otras palabras, es Dios el que te salva. ¿Se acuerdan que he dicho? No podemos decir, yo me salvé. No, Dios me salvó. Aquí la palabra como Dios llamó es una voz activa, quiere decir que Dios es el que ejecuta la acción. Dios te llama, Dios te salva. No es que tú hayas cubierto algún requisito, ¿sí? Y ya te hiciste merecedor de la salvación y digas, yo me salvé. No, Dios es el que te salva. Entonces, a cada uno de ellos yo les está diciendo Pablo,
como Dios te salvó, en las circunstancias en las que Dios te salvó, ¿sí? Así haga. O sea, así continúa. Porque vamos a ver que ahorita en el pasaje 3 veces repite, como Dios te salvó, así quédese. Pero vamos a ver qué es exactamente lo que Pablo quiere decir con eso, ¿sí? Así haga, o sea, así viva. Entonces, resumiendo, bajo las circunstancias en que Dios te haya salvado, no importa qué vivías o dónde estabas, así en esas circunstancias, así permanece, así sigue viviendo. Eso es lo que está diciendo así, aquí. Pero vamos a ver, no hemos terminado de leer, ¿sí? Entonces alguien podría pensar, bueno, si yo era ladrón cuando me convertí y Pablo dice que así me quede, entonces significa que me quedo siendo ladrón todavía. Si yo era prostituta y me convierto a Cristo, entonces Pablo me está diciendo que siga siendo prostituta, que así me quede. Evidentemente que no, por el contexto. Pablo viene hablando de relación hombre-mujer, no está hablando de situaciones que son típicamente pecado. Ahora, alguien puede haberse convertido a Cristo habiendo sido un ladrón o una adúltera, lo que sea, pero la evidencia de que se ha convertido es que deja esa vida de pecado. ¿Me explico? Entonces, no hay que perder de vista el contexto. Pablo está hablando de relación hombre-mujer, ¿sí? Entonces, la pregunta que le están haciendo a Pablo, que lo lleva a estas respuestas, tiene que ser forzosamente algo que tiene que ver con la relación hombre-mujer, ¿sí? Pablo está diciendo que aún en esas circunstancias Dios siempre ha tenido el control de eso. Y aún así no fue impedimento para Dios salvarte, por lo tanto no hay impedimento para que tú puedas servir a Dios en las circunstancias en que Dios te haya salvado. No puedes decir, no, pues yo no puedo servir a Dios porque antes fui. No está diciendo eso. Ahora, les digo, no, esas circunstancias no son tampoco impedimento para obedecer, pero obviamente hay algo que hacer, porque si yo nada más me quedo con ese versículo, que así me quede, híjole, como que estoy sacando de contexto. Vamos a terminar de ver qué más está diciendo Pablo, ¿sí? Vamos a suponer que entre las preguntas que le mandan a Pablo, le dicen, mira Pablo, casos como hoy en día se dan, ¿sí? Un hombre en su juventud, ¿sí?, se mete con la novia y la embaraza, ¿ok? Casos rarísimos, ya ven que casi eso no se ve, casos rarísimos. La embaraza, se casan, pero evidentemente un matrimonio así, ¿a qué tiende un matrimonio así? Al fracaso. Difícilmente va a funcionar ese matrimonio. Si entre creyentes el matrimonio es difícil, imagínate entre no creyentes, sálvese el que pueda, ¿sí? Se casa, entonces el matrimonio no funciona, se divorcian, ¿sí? Ya quedó la muchacha ahí con hijos, ¿sí? Conoce a otra mujer, y también le habla bonito y todo, ¿sí? Se casa con ella también, ya lleva 2 matrimonios. Con esta segunda pudo haber tenido hijos o pudo no haber tenido hijos, ¿sí? Pero después de que se casa se convierte a Cristo, ¿sí? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué aconsejarías tú? Ya conoces al Señor, ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Te regresas con la primera, con la que tienes hijos? ¿Te quedas con la segunda, que quizá no tienes hijos con ellas? ¿Qué debe ser? De acuerdo a lo que acaba de decir Pablo, quédese en el estado como conoció al Señor, dirías, pues entonces parece indicar que con la segunda, parece indicar eso, ¿no? Hasta ahí vamos entendiendo eso. Por favor, si no me entienden, díganme, porque a mí me costó esto mucho trabajo entender. Bueno, es un caso real, esto puede suceder. Y alguien te pide un consejo, ¿sabes? O el nuevo creyente dice, pastor, ¿qué me aconseja? Tengo esta muchacha, me casé con ella, éramos inconversos, yo no conocía a Cristo, pero antes fui casado y con la primera tuve hijos. ¿Qué hago? ¿Me regreso con la primera? ¿Me quedo ahora con la segunda? ¿Qué hago? Pues son casos difíciles. ¿Cómo? ¿Qué aconsejas? ¿Sí? ¿Qué aconsejas? ¿Sí? Entonces, hay que saber bien qué vas a aconsejar y en base a qué das ese consejo, ¿sí? Vamos a poner otro caso. Se casó, un hombre se casa con una mujer, hubo hijos, se divorcia, conoce a otra, con esta ya nada más se arrejunta, ¿para qué se toma la molestia de casarse? Se convierte, ¿y qué procede?
¿sí? Está viviendo en unión libre con ella, pero estuvo casado con otra antes, pero no conocía a Cristo, ahora conoce a Cristo. ¿Qué hace una? Se va y se tiene que divorciar de la primera, porque vamos a suponer que nomás la abandonó, se juntó con otra, pero con eso entonces el consejo sería, tienes que ir y divorciarte de la primera y formalizar tu relación y casarte con la segunda. Pareciera que se dice fácil, pero ¿eso va a ser la mejor solución? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que uno no conoce. Cuando uno está detrás de la barrera, ve los toros de una manera, pero dentro ya lo ves de otra manera, que no, Armandito, ¿sí? Entonces, ¿qué debe de hacer? ¿Divorciarse para poderse casar? ¿O qué? ¿O regresar con la primera? O vamos a suponer que se casa con una vez, se divorcia. Se casa por segunda vez, se divorcia. Se casa por tercera vez, se divorcia y así. Miren, tengo un amigo que se llama Daniel. Un amigo muy entrañable desde la infancia. Hereje, ateo hasta las cachas, pero bueno. Él se ha casado 3 veces. 3 veces se ha casado y en cada matrimonio ha tenido un hijo. Cuando le preguntan, ¿y cuántos hijos tienes, Daniel? 3 hijos de 3 matrimonios, pero así como ufanándose. 3 hijos de 3 matrimonios. Como lo veo cada 20,000 años, porque nos frecuentamos pocos, éramos amigos de la infancia de hace 50 años. La última vez que lo vi le dije, ¿y ahora sigues todavía con la tercera o en qué número vas? Ya le dije, no, ya con la tercera. Le digo, para mí que cuando tú vas a casarte al registro civil, en tu acta de matrimonio donde dice datos de la contrayente, ya nada más le ponen al acta a quien corresponda, porque cada ratito cambia de esposa, ¿no? Entonces, o vamos a poner un ejemplo bíblico, la mujer samaritana. ¿Cuántas veces se casó esa mujer? Try to remember. Para cuando la encuentra Jesús, esta mujer ya había tenido 5 maridos, se había casado 5 veces, y con el 6º ya ni se casó, ya dice, ya nomás nos amancebamos, nos rejuntamos. ¿Para qué la molestia? Ya la conoce Jesús. ¿Sí? Si aplicáramos estos principios cristianos a la mujer, bueno, no existía todavía la iglesia, obviamente, pero vamos a poner un caso así. ¿Qué se le aconsejaría a esta mujer? ¿Sí? ¿Que se case con el 6º o que se case con el primero? Si el primero lleva ventaja, con el segundo, el tercero era un buen hombre. ¿Con cuál? Si le dices con el primero, bueno, ¿en base a qué le estás diciendo que con el primero? O si le estás diciendo, pues ya conociste a Cristo con el 6º que no era tu marido, pues ya quédate con ese, o sea, pero ¿en base a qué? Porque Pablo dijo, quédese como estaba. Vamos a ver que cuando antes, hace 8 días dijo, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, criaturas, ¿sí? Porque te vas a estar quemando, ¿sí? Entonces, él da un ideal, pero le da matices también, ¿sí? Que no en todos va a funcionar. Ok, bueno, aquí está sucediendo lo mismo, ¿sí? ¿Sobre qué base? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada caso es diferente, ¿sí? Vamos a suponer que el consejo dice, el primer marido era buen marido, no, yo creo que me regreso con él, pero si el primer marido no la perdona, o si ya se casó también, o si ya enviudó, ¿sí? O este último marido, el 6º, es un patán, un gañán, y le estás diciendo, pues ya te amolaste, ya conociste al Señor así, ahora te quedas con este, porque la Biblia dice que como conociste al Señor así te quedes. Y entonces Pablo acaba de decir, Dios no nos ha llamado a vivir una vida de esclavitud ni de servidumbre. Entonces, ¿qué aconsejas y en base a qué le aconsejas? No está, it's not so easy, ¿verdad? No está tan fácil, Entonces Pablo no puede dar una respuesta concreta porque hay tantos casos. Ahorita simplemente mencionamos algunos, pero ¿cuántos casos diferentes no hay? ¿Sí? Entonces Pablo no puede dar una receta de cocina, que hay que hacer esto, ¿sí? O un reglamento. No. Entonces, ¿qué hace Pablo? Va a dar un principio general que pueda ayudar a cualquier situación en particular, pero va a dar un principio, que ese es el que hay que tomar en cuenta. Ahora, para dar este principio, Pablo va a tomar 2 ejemplos, ¿sí? Uno es el de la circuncisión y otro es el de la esclavitud. Entonces, si no estamos entendiendo el contexto, uno dice, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Se está saliendo Pablo de contexto, porque vamos a ver
va a establecer un principio, pero Pablo necesita fundamentar ese principio, ¿sí? Entonces va a poner un ejemplo religioso que es la circuncisión y otro social que es la esclavitud. Vean lo que dice el versículo 18. Si no entendemos el contexto de lo que viene hablando Pablo, nos vamos a sacar de onda porque vamos a decir, ¿fue llamado a algunos siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a algunos siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, versículo 19, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Nuevamente en el 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces hasta aquí todo está sonando que el último, como consiste, ese es el bueno, lo que tienes que hacer, ¿sí? Pero si no entendemos el contexto, tú dices, bueno, Pablo, te acabo de plantear el problema, ¿con cuál de las mujeres me tengo que quedar? Y tú me sales con la circuncisión. ¿Qué tiene que ver la circuncisión? Debemos entender, Pablo no va a hacer un tratado teológico de la circuncisión, la va simplemente a utilizar como una ilustración. Ahora, ¿en qué consistía la circuncisión? ¿Qué estaba pensando? Vamos a entender un poquito el contexto, porque si no hay contexto no vamos a entender nada. Uno diría, ¿qué importancia tiene si te circuncidaste de chiquito o no te circuncidaron? ¿Qué es? Pero vamos a ver en la cultura, miren. Para un judío no era opcional, era un mandato, que a los 8 días de nacido el bebé tenía que ser circuncidado, ¿sí? Ahora, pero en la cultura griega le daba mucha importancia al cuerpo humano, de ahí viene el hedonismo, ¿sí? Había en ese entonces los gimnasios, competencias deportivas, donde en muchas competencias eran desnudos, los hombres competían desnudos, ¿sí? Luchaban desnudos, pero como los griegos idolatraban mucho el cuerpo humano, ¿sí? Para él un hombre que estuviera circuncidado era un defecto, era un mutilado, no estaba completo y era como visto mal, ¿sí? Visto mal ese, ¿sí? Entonces los judíos, ¿sí? Estaban circuncidados. Ahora, la cosa dices, bueno, ¿por qué un judío iba a querer quitarse la circuncisión? O sea, ¿quién se va a enterar? Fuera de él y su esposa, ¿quién más? Pues quizás sus padres, ¿no? Pero ¿por qué hubieran querido? Por lo mismo, por la cultura en la que vivían. Ellos querían competir, pero eran objetos de burla. Incluso a veces ni los descalificaban por ser personas mutiladas, ¿sí? Entonces, ellos estaban tratando, y esto parece fantasía, pero chéquenlo en los escritos de Flavio Josefo o incluso en el libro de Macabeos. Muchos judíos estaban queriendo revertir la circuncisión. Ahora, ¿eso es posible? Pues sí es posible. Hay una operación que se llama epipasmo se llama la operación, donde jalan la piel del pene para cubrir, ¿sí? el glande, para simular un prepucio, ¿sí? No es que haya bancos de prepucios y quiero comprar un prepucio, no. Jalan la piel. ¿Sí? Yo no sabía esto, pero investigando esto se llama epipasmo, esa operación, ¿sí? Entonces, Pablo le está diciendo, mira, esto nada tiene que ver con lo que me estás preguntando, pero te voy a poner un ejemplo. Hay cosas que tú puedes revertir, la circuncisión no la puedes revertir, por más que le intentes, no puedes revertirla, ¿sí? Entonces, hay cosas que no puedes revertir ya en tu vida. Te tocó una vida tormentosa, ya no la puedes revertir, ya te tocó eso. Ya te tocó eso, no trates de revertirlo. Te estoy poniendo el ejemplo de cosas que no se pueden revertir y una de esas es la circuncisión, no se puede revertir. Conociste al Señor siendo circuncidado, así quédate, no te estorba para nada ese detalle, para nada te impide servir a Dios. Quédate en él, así. Ahora, en el siguiente, en el 19, dice, no, en ese mismo versículo dice, fue llamado a algunos siendo incircunciso, o sea, está hablando ahí de un gentil. Ahora la pregunta sería, ¿por qué un gentil iba a querer circuncidarse? Si la cultura griega, si te faltaba algo para una parte de tu cuerpo, por mínima que sea, ya te vean como defectuoso. ¿Por qué un gentil se iba a querer circuncidar? Acuérdense los que estudiaron Gálatas. ¿Por qué un gentil? Porque los judíos, por el contrario, decían, ok, ya creíste en Cristo, pero si no te circuncidas, no eres totalmente salvo. O sea, ya creíste en Cristo, qué bueno, pero tienes que circuncidarte, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo tanto al judío, eso no lo trates de revertir. Tú, gentil, no trates de circuncidarte. ¿Por qué? Porque finalmente dice aquí,
La circuncisión nada es, ¿sí? Nada. Si estás circuncidado, bien. Y si estás incircunciso, está bien. ¿Qué es lo que importa entonces? Aquí está la vida de obediencia, ¿sí? ¿De qué te serviría el judío? Y Pablo, acuérdense en Romanos, les dice: ¿de qué te sirve estar circuncidado si no obedeces? ¿Sí? Entonces, no importa esa condición, no trates de revertir lo que no se puede revertir. Pero ¿sabes qué? En nada te estorba, en nada te estorba. La circuncisión nada es. Entonces, nuevamente en el 20, cada uno en el estado en que fue llamado, así se quede. ¿Y esto qué tiene que ver con la situación de pareja? Y bueno, ya explicamos el contexto. Pablo no está hablando de la circuncisión en sí como un tratado teológico, está poniendo simplemente una ilustración de que hay cosas que ya no puedes revertir en tu vida. Te tocó, el Señor te salvó en una cantina, pues ya no puedes revertir eso. Te salvó visitando un prostíbulo, ya no puedes. Te salvó en la cárcel. Hay situaciones que ya no se pueden revertir, ¿sí? Entonces, uno no puede decir: Señor, si me hubiera salvado antes de casarme, yo podría servirte mejor, no que tengo que estar aguantando a esta mujer. Y Pablo está diciendo: no saques. Dios decidió salvarte estando casado, a otro lo decidió salvarlo estando soltero, ¿sí? Pero entonces aquí el soltero dice: pero entonces si yo conocí al Señor soltero, ¿ya me amolé? ¿Ya no voy a poder casarme porque conocí al Señor soltero? Pues no, y lo vamos a ver más adelante. Pablo dice, nuevamente dice: el soltero, o lo bueno sería que se quedara solterito, ¿para qué te complicas? Pero nuevamente, si te quieres casar, no tienes nada más, acuérdate que te lo estoy diciendo, en el matrimonio hay aflicción de la carne, y los casados lo saben, o que no, o nada más yo en mi matrimonio. Entonces Dios de alguna manera determina cuáles serían las circunstancias en las que nos iba a salvar, ¿sí? Entonces, si tú estás diciendo que Dios me asignó ese estilo de vida que yo llevé, ¿sí? Entonces, ¿soy responsable? Si yo llevé una vida destrampada y me estás diciendo que Dios lo determinó, lo asignó para mi vida, entonces yo no tengo responsabilidad. Alguien podría pensar así, pero ¿eso es a lo que se refiere Pablo? Somos responsables. Aún así Dios te hace responsable. Es que aquí es donde vemos lo que es la voluntad de Dios. Acuérdense que cuando hemos hablado de la voluntad de Dios, hablamos la voluntad de decreto y la voluntad de deseo. Lo que Dios desea, o voluntad de precepto, lo que Dios dice que debes de hacer: no mientas, no adulteres, etc. Pero la voluntad de decreto, ¿cuál es la voluntad de decreto? Dice la palabra de Dios que nada sucede, un pajarillo no se cae de muerto si no es la voluntad de Dios. Dios tiene control sobre todo el universo, tiene control, tanto en los detalles mínimos como en detalles más grandes, ¿sí? Dios tiene el control de todo, ¿sí? Entonces, si Dios tiene el control de todo, entonces, ¿es responsable de Dios que yo haya llevado una vida así tormentosa? La voluntad, ¿cuál es la voluntad de decreto entonces? Lo que sucede. O sea, a ver, vamos a suponer, un muchacho cristiano se casa con una muchacha no cristiana, ¿sí? La voluntad de deseo de Dios era que se casara con ella. Pero ¿cuál fue su voluntad de decreto? Que se casara. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque se casó. Y todo lo que sucede es porque Dios lo decreta. Pero a veces hay conflicto entre la voluntad de decreto y la voluntad de deseo. A veces hay. Entonces, ahora, si yo llevé una vida tormentosa o una vida destrampada, mi vida fue muy dura, ¿sí? Puedo decir: pues ¿es que Dios me determinó eso? No. No es que Dios se agradara con lo que yo hacía. No le agradaba a Dios, pero al momento que lo estoy haciendo, porque al día les conté mi vida, o sea, fui, como dicen, el diablo en figura de gente, ¿no? Pero era mi responsabilidad. O sea, Dios no se agradaba con las cosas que yo hacía, ¿sí? Pero sucedió, Él me las asignó. ¿Pero con qué propósito? Pues eso ya es quererte inmiscuir en los propósitos ocultos de Dios. Puede ser que Dios me permitió vivir todas esas cosas para que ahora que soy cristiano, ya sea lo que le tiro. Y me permitió vivir eso para que yo pueda ayudar a alguien que anda coqueteando con ese pecado, pues para ayudarle. Entonces, de alguna manera, solamente Dios lo sabe, ¿sí? Pero entonces, sí tenemos responsabilidad. Que fue del agrado de Dios, quizá no, seguramente no, pero Dios me lo asignó así. Pero aún así, Dios decidió salvarme. Ahora, Pablo va a tomar, entonces hasta aquí parece ser que
como conociste al Señor, así te quedes, hasta ahí. Pero no ha terminado Pablo, dice Pablo, espérenme, no he terminado. 21, ahora cambia de ejemplo. Primero toma un ejemplo religioso que tiene que ver con la religión judía. Ahora va a tomar un ejemplo de la sociedad. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Nuevamente, Pablo no va a hablar de la esclavitud y hacer un tratado teológico sobre la esclavitud, simplemente está poniendo un ejemplo más para sustentar ese principio que él acaba de decir. Ese principio es, quédese como está, pero necesita apoyarlo. Entonces ya puso el ejemplo de la circuncisión, que hay cosas que ya no vas a poder revertir en tu vida. Ya digiérelo, asimílalo, ¿sí? No lo vas a poder ya revertir. Ahora va a poner otro ejemplo, el de la esclavitud. Alguien diría, ¿y qué tiene que ver la esclavitud con mi situación? ¿Con cuál me quedo? ¿Con melón o con sandía? ¿O con la vieja del otro día? O sea, eso es lo que... Pero Pablo está tratando de sustentar su argumento. Nuevamente, ¿cómo era el concepto de la esclavitud en aquel entonces? Hoy quizá no nos afectan porque, bueno, hay algunos lugares que sí, pero en la Roma, aquella Roma de hace 2000 años, era muy común el esclavismo. O sea, había mercados de esclavos. A ver, ¿cuánto por este esclavo? No, pues tanto, pues órale, pues. Entre más joven y fuerte estaba el esclavo, más valía. Oh, Urielón ahí valdría una fortuna. Nada más Pati lo podría comprar. ¿Me entiendes? Ya si era ya más anciano o tenía algún defecto, pues bajaba el precio, pero era muy común eso, ¿sí? Ahora, había varias formas por las que una persona podía llegar a ser esclava. La primera era porque si era hijo de una esclava, pues ya se amoló el chamaco, va a ser esclavo también. Otros porque se vendían, porque estaban tan endeudados que se vendían como esclavos, ¿sí? Se vendían como esclavos. Otra forma de ser esclavo que no era legal, pero se practicaba, era secuestraban niños, como hoy en día. ¿Sí? Y los vendían, ¿sí? O los agarraban para esclavos. Usa de las cosas. Y la otra, bueno, ya no me acuerdo cuál era la otra, pero la cosa es que había varias maneras como una persona podía llegar a ser esclava, pero también podía dejar de ser esclavo. Era muy difícil, salvo que el amo lo quisiera ya darle su libertad, porque a lo mejor ya no era rentable ese esclavo y tener que mantenerlo, podía darle su libertad. Pero era muy difícil. Otros quizá ahorrando toda su vida, podían juntar la fortuna, o sea, juntar una buena suma y pagar su libertad, ¿sí? Otra forma era que alguien te redimiera, alguien te comprara, ¿sí? Y te libertara. Bueno, eso era lo que sucedía. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Sí? Ese esclavo que había sido esclavo y por X razón podía comprar o sea, podía dejar de ser esclavo, se le llamaba un liberto. Un liberto era una persona que había sido esclavo, pero que ahora ya no lo era. Entonces, en la escala social, como que ya era un poquito, estaba más arriba. Ya no era un esclavo, era un liberto. Había sido esclavo, pero era un liberto. Ahora, aquí está Pablo sentando otro principio. No está diciendo que si eres esclavo, ya te quedes como esclavo. Está diciendo, no te preocupes, o sea, no te preocupes, es lo mismo. A lo mejor va a ser muy difícil y toda tu vida vas a ser esclavo. Pero si tienes la oportunidad de comprar tu libertad, ¿sí? De adquirir tu libertad, dice, qué bueno, ¿sí? Dice aquí, si puedes hacerte libre, procúralo más, o sea, aprovecha la oportunidad, ¿sí? Entonces, para un esclavo no era fácil dejar de ser esclavo, pero existía y eso le daba un estatus un poquito más en la sociedad, ¿sí? Entonces, llegar a ser un liberto era ascender socialmente, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo Pablo, aquí es donde viene el meollo del asunto. Pablo está diciendo, bueno, si te tocó ser esclavo, ¿sí? Pues ya, a lo mejor difícilmente pero no te preocupes, eres liberto en Cristo. En Cristo tienes libertad. Socialmente eres esclavo, pero en Cristo eres libre espiritualmente. Por eso todos los que en las cárceles, los cristianos que están en las cárceles, porque conocieron a Cristo en la cárcel, ellos dicen, estamos tras los barrotes, pero mi alma es libre, mi espíritu es libre porque tengo libertad en Cristo, ¿sí? Pero él tiene que cumplir su condena. O sea, no que porque ya me convertí a Cristo en la cárcel, qué bueno, le íbamos a dar 20 años, pero si ya es cristiano, ya puede irse a su casa.
no va a suceder eso, tiene que pagar su condena, ¿sí? Entonces, se podía conseguir la libertad, pero era muy difícil. Era lo mismo, si tú te conviertes a Cristo y no tienes un apellido así muy rimbombante, o sea, no te apellidas Slim, por ejemplo, no te apellidas Slim, te apellidas Juan de las Pitas, bueno, pues te vas a seguir llamando Juan de las Pitas, no porque te hayas hecho cristiano, ahora te digan, mira, aquí hay un cheque de $100,000 y ahora te vas a apellidar Slim. No sé. Pero si tú haces un sacrificio, haces tus ahorritos y lo inviertes bien, pues puede llegar a cambiar tu situación en algo mejor, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el problema que estamos tratando? Bueno, lo que tiene que ver es esto. Aquí Pablo ya le da un matiz. Entonces lo que se está buscando la solución es buscar el mal menor, ¿sí? En una situación así, cuando alguien está en una situación de tantas mujeres, de esas personas que, como dijo el salmista, han rodado de aquí para allá y fui de todo y sin medida, bueno, pero se convierten a Cristo, ¿qué hay que hacer? Bueno, no puedo darte una receta, decir, tienes que ir con la primera, quédate con la última, porque a lo mejor a alguien sí le funciona, pero a otro no, porque no es el mismo caso, hay diferencia de caso. Entonces, ¿lo que se hace? Se busca el mal menor. Entonces, ahí ya procede, bueno, ok, Pablo dice, quédese en el estado en que conoció al Señor, ¿sí? Pero si puede mejorar esa situación, qué bueno. Entonces, ahí sí, vamos a poner la samaritana, me quedo con el sexto, ¿por qué? Bueno, pero resulta que el sexto es un patán. Y entonces, ¿cómo me voy? Entonces, si tengo la oportunidad de buscar otra mejor opción, a lo mejor el tercero sí me recibe, es buen hombre, ¿sí? O a lo mejor de todos esos 6, ninguno vale la pena. Bueno, entonces la mejor opción es no, con ninguno, ¿me entiendes? Entonces, de lo que se trata es de buscar el mal menor, ¿sí? Miren, ahora que me puse a estudiar esto, leí un caso, escuché este caso de alguien que llegó a una iglesia y habló con el pastor, ¿sí? Él se había convertido a Cristo en un hospital porque él era alcohólico. Ya ven que ahí los gedeones reparten Nuevos Testamentos, ¿sí? Y le llamó la atención esto y quiso hablar con el pastor y aceptó a Cristo. O sea, empezó a asistir a la iglesia, ¿sí? Después se dijo, pastor, quiero bautizarme. Ah, qué bueno, me parece perfecto, qué bueno que quieres. Pero antes tengo que decirle una cosa. ¿Qué? Ah, no, pero antes de eso llevó a su pareja, que no era creyente también, pero también se convierte. Y ya tiempo después le dice, quiero bautizarme. Y le dice, qué bueno. Dice, pero ¿sabe que necesito confesarle una cosa primero para que usted me aconseje? Esta mujer no es mi esposa, ¿sí? Yo fui casado, ¿sí? Tengo una esposa que abandoné y tengo hijos. Ay, porque es caso feo, ¿no? Y dice, ¿qué hago? Y dice, pues en base a la escritura, dice, pues quédese con la que está ahorita. Dice, esta mujer fue la que me aguantó mis borracheras, mis groserías, ella me aguantó todo eso. Y la otra no aguantó y pues me mandó a freír espárragos y mis hijos me odian, dice. Ella me odia, mis hijos me odian, dice, por tanto daño que les hice. Esta mujer es buena mujer, era mucho más joven que él, me ha aguantado, etcétera. ¿Qué hago? ¿Me quedo con esta o regreso con la primera? Y le dice el pastor, así se las paso como lo escucho. Bueno, de acuerdo a lo que enseña Pablo, pues quédese con la que está ahorita, en el estado que usted conoció al Señor, estando viviendo con esta muchacha, pues quédese con ella. Vaya, divórciese de la otra primero y luego ya se casa con esta. Dice, ok, gracias. Pero algo en él, vean cómo la acción del Espíritu Santo. Dice, oiga, pastor, yo le agradezco el consejo, pero ¿sabe qué? Algo siento en mí que me está diciendo que tengo que dejar a esta mujer y regresar y conquistar a mi esposa nuevamente. Dice, bueno, ahí está el matiz, ¿me entiendes? Ok, se busca el mal menor, ¿sí? Él sentía que eso era lo mejor para él, o lo menos peor, por así decirlo, de los males el menor. Entonces, bueno, está bien, si eso quiere, pues adelante. Y le tomó tiempo y todo, pero volvió a conquistar a su esposa, la volvió a conquistar, ¿sí? Los hijos sí nunca lo perdonaron, nunca lo perdonaron, ¿sí? Entonces, la primera esposa después vino a la iglesia, se convirtió y todo, y Dios pudo restaurar eso. Entonces, ¿qué le hubieras tú aconsejado? Le estaba aconsejando que se quedara con la primera, pero
ahí está el matiz donde entra, pero, quisiera que todos fueran como yo, pero, aquí lo mismo, el principio es, quédate como estás, pero si puedes buscar una mejor opción, adelante. Pablo no te está ordenando que te quedes como estás, simplemente lo está diciendo como manera de un principio, porque no le puedes aconsejar lo mismo a todos los casos, porque cada caso es diferente. A lo mejor te dicen, no, pues regrésate con el primero que era tu marido original, y resulta que después salió peor, o quédate con el último y salió eso peor, mejor te ibas a ir con el primero. Uno no lo puede saber, pero eso lo tiene que discernir la persona que está dentro del ruedo, ¿sí? Dice, bueno, si me quedo con este, pero este es un desgraciado, o sea, no. O viceversa, puede ser a la inversa, esta mujer es rebelde y todo. En lugar de que me ayude a obedecer a Dios, me ayuda a pecar. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no puedes poner una receta de cocina y decir esto, sino aplicar ese principio. La esclavitud y la circuncisión simplemente son dos ilustraciones para explicar o fundamentar ese principio, ¿sí? Que a veces, si no, imagínate cuántas respuestas hubiera tenido que dar Pablo si hay muchos casos similares, ¿sí? Leí un caso de un matrimonio cristiano, no viene mucho al caso, pero la Biblia prohíbe que uno tenga afán por la lotería, que estés jugando a la lotería, que te estés gastando hasta lo de la leche, te lo estés gastando, porque hay gente así, ¿sí? La Biblia prohíbe eso, porque ¿qué demuestra eso? Falta de contentamiento, que confías más en el azar que ni existe que en la provisión de Dios, etcétera. Estás siendo desobligado, dejas sin comer a la familia por estar jugando a la lotería. Bueno, esto no quiere decir que no puedes entrarle a una rifa, porque yo le he entrado a rifas, pero ahí el propósito no es que se trata de ayudar al que está organizando la rifa. ¿Me explico? Las tandas. No es el mismo caso. Es esa, ¿cómo podríamos? Obsesión por quererse ganar. Bueno, y mi abuela toda su vida invirtió mucho dinero en lotería. Y su lema decía, el día que me saque la lotería, lo primero que voy a hacer es ponerle una bomba a la cocina. Y murió y nunca se sacó nada, si acaso reintegros. Bueno, esta gente le pegan al gordo. Y después confiesan que han sido adictos pues y ahora el problema, pues dicen, ¿y ahora qué hacemos? A los líderes, ¿qué hacemos? ¿Que regresen el dinero porque fue producto de pecado? ¿O qué si hacemos? ¿Ya que se lo queden? ¿Qué hacemos? Entonces ahí es donde tienes que aplicar a veces el mismo principio, ¿cuál es el mal menor? Y dices, pues ya que se lo queden, ¿Por qué? Si una muchacha soltera, resulta embarazada, que la solución le va a decir que se regrese al niño, o sea, que aborte, pues no, se tiene que buscar ¿cómo te diré? El mal menor. Y el mal menor sería, pues entonces que nazca y que se casen y ya pagarán sus consecuencias, ¿sí? Pero no se puede ser tan radical a veces. ¿Me explico lo que lo que está diciendo Pablo? Cada caso es diferente. Ese es el principio. Cada quien quédese en el estado como conoció al Señor. Pero si puedes mejorar eso, pues entonces hay opciones, hay matices en este mandato, ¿sí? Eso es lo que está. Luego dice aquí, por precio, en el 23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Ya explicamos cómo es que se puede llegar a ser esclavo de los hombres. Si te endeudas vas a terminar siendo esclavo de alguien, porque en ese entonces. Pero entonces, ¿cómo aplica esto a este caso? Si conociste al Señor cuando estabas viviendo, ya llevabas el cuarto marido, y el cuarto resultó peor que los anteriores, ¿sí? Entonces, si yo te digo, quédate con él, y resulta que es un patán, pues dice, Dios no nos llamó a esclavitud. ¿Cómo te voy a condenar a vivir el resto de tu vida viviendo con un hombre así, que no tiene la más mínima intención de? Entonces, ven cómo puede aplicar en algunos casos y en otros casos no aplica. Cada caso es diferente. Y dices, a lo mejor voy con el primero, pues a lo mejor el primero ya se murió o ya está casado. Entonces ahí es donde uno tiene que buscar cuál es el mal menor, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces nuevamente, fíjense, en 7 versículos 3 veces repitió lo mismo. Quédese como Dios le llamó. Hay situaciones que ya no puedes revertir, pero si se da por ahí la oportunidad de mejorar, se tiene que preferir el mal menor. Entonces Pablo está diciendo, no te puedo dar una receta concreta porque cada caso es diferente, ¿sí? Este mandato tiene sus matices, ¿sí? ¿Sí queda claro esto de que
sí, pero no, o no, pero sí. O sea, es un mandato, un principio, pero tiene matices. Hay que analizar cada caso, ¿sí? Así lo dijo Pablo, quisiera que todos los hombres fueran como yo, ¿sí? Pero no a todos les va a resultar. Si Dios te ha dado a ti el don de continencia sexual, no necesitas tener sexo para estar bien, pues no te cases, porque si te casas vas a ser infeliz a tu pareja, ¿sí? Es obvio, ¿sí? Ahora, si tú dices, yo quiero vivir soltero toda mi vida, pero si no tienes el don de continencia, también está mal, ¿sí? Vas a vivir tú solito te estás poniendo en un tormento autoimpuesto, ¿sí? Entonces, tenemos que manejar todas estas cosas a cada situación, ¿sí? Ahora, como repito, cuando Pablo dice, en el estado que conoció al Señor, entonces yo vine a Cristo siendo soltero, ¿ya me amolé entonces? Vamos a ver que Pablo no. Entonces, en el siguiente versículo, la próxima semana vamos a ver que Pablo otra vez empieza a hablar de los solteros, los consejos para los solteros, les advierte sobre los riesgos que hay en el matrimonio, va a hablar de las vírgenes y a los papás que si dices ya se están quedando a vestir santos, ¿qué consejos da Pablo? ¿Sí? Porque en la costumbre judía dice, una mujer a los 15 a 20 años ya tenía que estar casada. Ahora ya 25 o 30 años dicen, no se ha casado y ya se quedó. Entonces, ¿qué consejos da Pablo? Entonces, ven cómo todo es el mismo tema. Todo está hablando Pablo del mismo tema, relación hombre, mujer, matrimonio, sexo. Que tú dices, si no entiendes el contexto, dices, bueno, entonces ¿a qué vino la circuncisión y la esclavitud? No encaja, ¿sí? Pero si lo vemos dentro del contexto de lo que está diciendo, nada más está poniendo dos ilustraciones para fundamentar, para sustentar ese principio de cada quien quédese como. Entonces, cada uno de nosotros quizá hemos vivido cosas que no agradaron a Dios, ¿sí? Y ya vimos que Dios pudo haber, algunos dicen permitido, otros dicen decretado o asignado, como le quieras llamar. Para mí, que lo permita o que lo decrete, para mí no veo ninguna diferencia. Dios, por una razón me puso en esa situación, ¿sí? Pero no olvidemos que Dios en su sabiduría puede aún usar el pecado humano para un propósito santo. ¿No utilizó el pecado de los hermanos de José para un propósito santo? Entonces Dios, si te permitió pasar por el lodazal y todo y saliste en bueno, Dios estaba en control de eso y Dios lo permitió o lo decretó, lo asignó o lo repartió, como le quieras llamar, pero con un propósito santo, ¿sí? Quizá aprende la lección y ahora que seas cristiano ya viste lo que deja esa vida, ¿sí? O puedes ayudar a alguien que está viviendo esa vida, tú puedes ayudarlo, ¿sí? Entonces, eso ya tienes que vivir con eso, ya no puedes regresar eso, no puedes darle vuelta regresar la película, dice Pablo, no quieras revertir eso, ¿sí? Entonces, Pablo nunca se salió del tema, ¿sí? Ahora, nosotros, dice Pablo, quédense como en el estado que están, pero vayan permitiendo que Dios te muestre los cambios. Tú no te aceleres, ¿sí? Que Dios te vaya, así como que Dios le mostró, no, creo que la mejor opción es que, el mal menor es que regreses con tu primera esposa. Y este individuo finalmente murió porque tanto trago, ¿qué le pasó a su hígado? Murió, a los 2 o 3 años murió. Y pues obviamente los hijos ni siquiera fueron al velorio, ¿no? Pero él recuperó a su esposa. Él hizo lo que consideró que era el mal menor, ¿sí? Entonces, me explico. ¿Ven por qué luché tanto con este pasaje? Porque la verdad no lo entendía. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esto? Si viene a hablar una cosa y de repente se sale. Le digo que ni Gog y Magog me costaron tanto trabajo entender que como esto. Entonces, si cualquiera de nosotros hemos rodado de allá para acá, tenemos un pasado triste que quisiéramos no haber vivido, recordemos que Dios siempre estuvo en control de todo. Dios siempre estuvo en control de todos y aún así eso no fue impedimento para que Dios nos salvara. Entonces nuestras circunstancias externas de hoy en día tampoco fueron impedimento. No importa en qué situación te haya sacado el Señor, lo que importa es vivir ahora una vida de obediencia. Eso es lo que dice Pablo. Entonces siempre en situaciones como estas hay que saber qué aconsejar y siempre es buscar el mal menor. Cuando la situación no sabes exactamente qué es, buscar el mal menor. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, pues te damos las gracias por que nos has iluminado esta mañana por medio de tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor.
Entendemos ahora que nada de lo que hemos vivido ha escapado a tu control. Si tú lo permitiste o lo decretaste, siempre ha sido con un propósito santo, Señor. Tú eres el soberano, Señor. Tú decides en qué estado nos llamas a cada uno de nosotros, Señor. Y no olvidemos esto, que tú eres soberano, Señor, pero eres un Padre amoroso, eres un Padre sabio, Señor. Y no permitas que esas situaciones adversas que hemos llevado en nuestra vida sean un impedimento ahora para nosotros en querer servirte, Señor. Ya lo pasado queda atrás, Señor, ¿sí? Tu palabra lo dice claramente, estando en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden ponerse en pie? Así que dichoso que tiene a Dios por su pastor. Otra vez invitamos a Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos para descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos para descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Si alguien necesita un sobre, Armandito nos lo puede dar. Bueno, inclinamos nuestro rostro, Señor Padre bendito, nuevamente, Señor mío, te damos las gracias, te damos las gracias por los siglos de los siglos, Señor Padre Santo. En esta mañana, Señor, quiero pedirte que bendigas esas ofrendas, Señor Padre bendito, que vamos a dar para gloria y honra tuya, Señor Padre bendito, que demos con un corazón alegre, Señor Padre bendito. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Bueno, vamos con otra alabanza. Sí. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para enseñar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para enseñar, es aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer una oración de despedida. Inclinamos nuestro rostro y, Señor Padre bendito, gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, gracias porque has puesto tu mirada en todos tus hijos, Señor Padre bendito. Gracias porque mandas a morir a tu Hijo por mí y por todos tus hijos, Señor Padre bendito. Gracias por darnos la salvación, Señor mío, y gracias porque nos has dado también el entendimiento, Señor Padre bendito, que tenemos vida eterna, Señor Padre, que no se pierde, Señor mío. Gracias por esa oportunidad que nos das, Señor Padre bendito, de seguir viniendo aquí a la iglesia, Señor, de podernos congregar, Señor Padre bendito, de venir con gozo, Señor mío, con alegría, Señor Padre bendito. Gracias, Señor Padre, te pido que vayamos gozosos, Señor Padre bendito, que nos des la oportunidad de hacer todas las cosas que tenemos pensado hacer en este domingo, Señor, para que podamos estar en familia, Señor Padre bendito, también así tú lo mandas, Señor mío, y que toda la semana que viene, Señor, nos proveas, Señor Padre, de los alimentos, de trabajo, de salud, Señor Padre bendito, si es tu voluntad, Padre bendito. Gracias te damos y que podamos llegar con bien a nuestros hogares, Señor mío. Gracias en Cristo Jesús te damos. Amén. Vamos retirados. Y gracias a Dios de que